¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdez. Estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que han servido para engañar a los pueblos. Antes de darle el pase al compañero Juan Carlos, quiero felicitar a nuestros hermanos del estado Zulia, porque hoy es el Día de la Chinita. Hoy todos los zulianos, los maravinos, estamos felices porque hoy es un día más de veneración a la Virgen de la Chinita, Juan Carlos. Gracias, hermano, y me sumo a las felicitaciones que Tony le acaba de dar a todos nuestros hermanos de el Zulia en general y buena parte de Venezuela, porque la Chinita no solo tiene seguidores o feligreses en el Zulia. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @Tony Bosa, @JCBG Valiente y @Bosa con Valdez en TikTok, en Instagram y en Twitter. Recuerden que además que estamos en vivo, desde este momento estamos en vivo por Instagram, Tony. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema importante. A raíz de una carta que le entregaron, firmada por varios expresidentes y varios excancilleres, dirigida al presidente Nicolás Maduro, vamos a hablar de la integración latinoamericana. Esa carta la firmaron, entre otros, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Ernesto Samper, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, una carta dirigida a nuestro presidente Nicolás Maduro, pidiéndole que intervenga en función de fortalecer la UNASUR y todos los organismos de integración latinoamericana. Ese es el tema del día de hoy, Juan Carlos. Así es. La integración latinoamericana pasa, obviamente, inicialmente por lo económico, porque al final el tema económico es la base de las relaciones en términos generales, de las relaciones internacionales en términos generales. Es sumamente importante para la región, tal como se está conformando el planeta, como se está reacomodando el planeta, que ya existen muchos bloques regionales, está la Unión Europea, en fin, en África también hay una Unión Africana, que por fin los latinoamericanos nos podamos unir en un bloque conjunto. Ahí se están generando esfuerzos. Y yo creo que como se está configurando también la relación de poder en nuestro subcontinente, pudiese haber el caldo de cultivo suficiente o necesario para que esa utopía, que hasta ahora ha sido eso, una utopía, se pueda lograr. Vamos rápidamente a ver lo que se escucha. Aquí tenemos el primer portal, se trata de Telesur. Líderes latinoamericanos llaman a reimpulsar la integración regional. Se me olvidó decir también que uno de los firmantes de la carta es el expresidente Rafael Correa del Ecuador. Esta carta está firmada por varios expresidentes y expresidentas de varios países y varios excancilleres, también por una lista de exministros, personas latinoamericanas que han tenido relevancia en cargos y que le están pidiendo al presidente Nicolás Maduro que en esta nueva fase, en esta nueva recomposición de la fuerza progresista latinoamericana, se pueda reimpulsar la UNASUR y que al mismo tiempo la UNASUR, lo plantean en la carta, ataque varios problemas importantes, entre ellos lo que tiene que ver con la desigualdad, con el autoritarismo que en algunos países se dio, como el caso de Brasil, donde está saliendo este señor fascista de Bolsonaro, el caso también que tiene que ver con el cambio climático, es decir, la carta invoca la integración, la recuperación de la UNASUR, relanzamiento de la CELAC, y le piden al presidente Nicolás Maduro que él, como el heredero del legado de Chávez, tome la batuta de esta iniciativa. Juan Carlos, pasemos al segundo portal. Ahí lo tenemos, El Espectador. Moneda única, una de las consignas de la Cumbre de Integración Latinoamericana. Esta cumbre se dio en Bogotá, en Colombia. Moneda única. Fíjense la importancia de eso, de que el proceso de integración latinoamericano conduzca a una moneda única. Claro, nosotros somos, o yo en lo particular soy de la tesis, que eso es importantísimo para efectos del comercio internacional. Nos deslastremos del dólar para nosotros, los latinoamericanos, tener una moneda con la cual podamos hacer transacciones e intercambiar bienes y servicios, sin que eso conduzca a lo que es la Unión Europea, que los países miembros renuncian a su soberanía monetaria. Nosotros creemos que eso no es necesario, renunciar a la soberanía monetaria, siempre pudiendo tener una moneda única solo para efectos del comercio internacional. Sigamos.
Vamos a ver el tercer portal. Se trata de Zona Franca. Brasil y México son clave para la integración latinoamericana, se dicen Lula y AMLO. Andrés Manuel López Obrador hizo una llamada al presidente electo Lula, Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil, y aprovecharon para intercambiar sus opiniones, esto lo expresan públicamente, en función de la integración latinoamericana. Recordemos que en la primera oleada, cuando Chávez fue el impulsor del encuentro latinoamericano después de 200 años de la liberación del Imperio Español, Chávez, Lula, que también era parte de ese esfuerzo, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales. Bueno, ahora este encuentro fue el 31 de octubre vía telefónica, dio pie precisamente para plantear lo que además en la carta que ya se le hizo llegar al presidente Nicolás Maduro, plantearon todos estos personeros de la política latinoamericana. La nueva situación, que es distinto, no se trata de nostalgia, se trata de revisar cuáles son las nuevas posibilidades ante lo que acaba de decir Juan Carlos, ante el reagrupamiento de actores en diversas partes del mundo, se está recomponiendo el mundo. Nosotros los latinoamericanos tenemos que tener nuestra propia plataforma, nuestra propia voz, nuestra propia agenda, Juan Carlos. Así es. Tenemos un micro, Tony. Tenemos un micro preparado para ustedes del presidente Chávez, que venía hablando sobre esa necesidad de que es la integración latinoamericana. La integración latinoamericana para nosotros, para el continente, es por demás importante. Vamos a ver rápidamente el micro y luego regresamos para su comentario. La frase de Bolívar que me llegó a la mente ahora mismo es la dijo él al final de uno de sus últimos discursos. Cuidado si el último discurso, digamos, oficial, público, siendo aún presidente de la Gran Colombia. Enero de 1830. Él trató de salvar la unidad de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, que era parte de Colombia, y la confederación con el Perú y con Bolivia. Y había planteado incluso la confederación con las Provincias Unidas del Río de la Plata en la convocatoria al Congreso de Panamá y hasta Centroamérica y hasta México. Tenía una visión tremenda Bolívar. Ahora, se desintegraba todo, se desintegraba. Y él lanza una frase instalando el último Congreso que convocó. Y se instala el Congreso en Bogotá. Él lo llamó Congreso Admirable porque le dijo, tiene que ser admirable, hay que salvar la unidad de la gran patria. Después de 20 años de guerra. Imagínate tú. Entonces lanza la frase, dice al final, conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hoy hemos podido conservar a costa de todos los sacrificios que ha hecho nuestro pueblo. La independencia es el único bien que hoy hemos podido conservar. Pero, dijo al final, después de 20 años de revolución, pero esa independencia debe ser como la puerta abierta que nos permitirá tomar ese camino para ir consiguiendo, logrando todos los demás bienes que le hacen falta a nuestra patria. Independencia o nada, dijo. Murió al poco tiempo, lo echaron, las puertas se cerraron, se cerró el camino. Hoy, gracias a esta historia, gracias a tantos mártires, allá y aquí, del siglo XIX, del siglo XX y lo que va del XXI, las puertas de la independencia, de nuestra independencia, se abrieron de nuevo. Juntemos fuerza para que no se cierren de nuevo. No se pueden cerrar de nuevo. La historia no tiene fin, ciertamente, pero uno no sabe. A veces yo pienso y digo, bueno,
si el imperio y sus aliados lograran cerrar esa puerta de nuevo, quién sabe cuántos años. Si pasaron 200 años casi para que se volviera a abrir como se ha abierto, esplendorosa, grande, aun cuando no plenamente, me refiero a la independencia política, la primera de las independencias esa, la política, que es producto de otras también. Pero si se cerraran, ¿cuántos siglos pasarían en lo adelante para que se volvieran a abrir? Pues nadie sabe. Se abrieron y créanme, se los digo desde el corazón y desde la razón, nosotros en esta nuestra América, desde allá, desde la Cuba hermana, desde la Nicaragua hermana, desde el Caribe, desde la Centroamérica, pasando por el Orinoco, por Venezuela, por los Andes, del Ecuador, de Bolivia, y llegando o pasando por los inmensos espacios del Brasil hermano, y llegando hasta aquí, hasta el Río de la Plata. Créanme que hay fuerza desatada. Yo crucé esto cuando estaba helado, era como un desierto. Hoy andamos en el medio de un huracán, de un caluroso y apasionado huracán de pueblos. Pero esos pueblos, nosotros tenemos que hacer esfuerzos supremos para juntarlos, para que nos juntemos y evitar que se cierre la puerta del futuro una vez más. Bueno, y estamos escuchando a quien portaba la llama interior de la construcción de esa integración latinoamericana, Chávez. Y hoy vamos a hablar de ese tema, ya está aquí nuestro invitado, ya lo van a conocer al retorno de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno vamos a hablar con nuestro invitado, que es especialista en temas internacionales, que participó recientemente dando un foro en la Filben sobre las posibilidades, los riesgos que tiene la integración latinoamericana. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. El tema que estamos tratando hoy es sobre la integración, la importancia y los riesgos también que pudiera haber de la integración latinoamericana. Para eso tenemos aquí un invitado especial, un invitado de lujo de nuestra perspectiva, que es Reinaldo Tamaris. Reinaldo es economista, es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estábamos conversando con él sobre ese tema, y experto en ese tema sin lugar a dudas. ¿Okay? Reinaldo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Placer. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oh, esta es tu casa. Fíjate, Reinaldo, sin lugar a dudas, tal como está configurado en la actualidad el planeta, ya desde hace bastante tiempo, se han conformado bloques regionales, pues, ¿ok? América Latina, a pesar de que se ha hecho intentos importantes, la UNASUR es un intento importante, yo creo que el ALBA también forma parte de un intento importante, bueno, la CAN, que ya tiene bastante tiempo, pero es quizás mucho más pequeña. Estamos buscando alguna integración, sin lugar a duda, mayor de Sudamérica y el Caribe, sin dejarlos por fuera. Desde tu perspectiva, no solo cuál es la importancia de esa integración, la necesidad de esa integración, pero también pudiese tener algunos riesgos. ¿Qué nos puedes ilustrar al respecto? Bueno, fíjate, desde el punto de vista de la integración, la importancia viene dada actualmente en vista de esa reconfiguración que hay a nivel internacional, que están surgiendo nuevos polos de poder. Y en esa reconfiguración están surgiendo crisis energéticas, económicas, están surgiendo políticas injerencistas de mayor impulso, de mayor daño hacia los pueblos. Entonces, ¿en dónde viene aquí la importancia de la integración? Precisamente en estar unidos para poder afrontar esos desafíos y esos peligros que se avecinan. Fíjate por lo menos el caso que estamos viendo actualmente, cómo se están presentando esas manifestaciones del nuevo fascismo, tanto en Brasil como ahora en Bolivia. Caso particular ahorita, por ejemplo, de Bolivia, en donde otra vez este señor Camacho está volviendo nuevamente a hacer revolucionar a las personas ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Bolivia tiene las mayores reservas de litio. Claro. Y
¿Qué tenemos? Tenemos una empresa, la Ciudad Silicón, que se encarga, que está tratando de mantener todo ese poder encima de todas esas reservas. En el caso de Venezuela tenemos grandes recursos, minerales, los petroleros, pero también todos los países de Sudamérica y el Caribe tienen potenciales que toda esta nueva reconfiguración va a tomar en consideración y en cuenta para ver cómo se puede apropiar de ellas también. Y apropiar, cuando digo apropiar, lo hago en el sentido de hacerlo de forma injerencista, ¿no? Porque cuando vemos relaciones como con China, en donde la relación es mutua, en donde ganar, no hay ningún inconveniente, pero hay otro tipo de relaciones en donde son más fuertes y en donde buscan de tener una sola ganancia. De ahí la importancia de la integración aquí en América Latina y el Caribe, a través de cualquiera de las organizaciones. Pero bueno, tenemos que ir sopesando en la medida que esa reconfiguración se vaya avanzando. Okay. Hay un tema que, primero que el tema es importante en sí mismo, pero además el hecho de que el presidente recién electo de Colombia, Petro, lo haya puesto sobre la mesa, tiene que ver con el cambio climático y la defensa de la Amazonía. Ya el tema del cambio climático ya no es un tema de minorías, de pequeños grupos o de élites. Prácticamente el mundo entero está pendiente, luego de la pandemia, que hubo como que una perspectiva de observación de lo que nos rodea, de que el cambio climático está aquí con nosotros y está produciendo profundos daños. De hecho, Venezuela en estos días ha vivido episodios que son derivados de eso. Colombia ahorita cada vez. Colombia también. Entonces, creo que quisiéramos saber tu opinión respecto a cómo en una agenda de integración cabría el tema de la Amazonía, porque si hay intereses con el litio, con el petróleo, la Amazonía es prácticamente la joya de la corona. Fíjate lo siguiente, para nadie es un secreto de que, por ejemplo, en el gobierno de los Estados Unidos, a los jóvenes que van a estudiar, desde pequeños les enseñan que toda América es de ellos. Sí. Y que la Amazonía debe ser administrada por ellos porque nosotros no sabemos de eso. Como a los sionistas le dicen que Palestina Correcto. no Entonces, existe. evidentemente, dentro de un marco de integración, ¿a qué debe responder para eso? Primero, desde el punto de vista de la educación. En un marco de integración, la educación debe ser integral en todos estos países que conforman Educación estos prointegradora. prointegradora que conlleve a conocer realmente cuál es el problema, porque a pesar de que aquí se habla del problema del cambio climático, hay muchos espacios en donde todavía piensan que eso es una retórica o piensan que eso es una excusa para decir otra cosa. Sí. Nuestro comandante Chávez siempre fue muy claro en eso. Y cuando estuvo cuando le correspondió, él habló de que había que cambiar el sistema. La forma de acabar, de mejorar, de trabajar en congruencia con nuestra Pachamama es cambiar el sistema por un sistema mucho más amigable, con un sistema en donde lo ecosocial esté presente. Dentro del tema de la integración, estos movimientos, la UNASUR se manejó en ese aspecto, la CELAC se puede manejar dentro de ese aspecto sin ningún inconveniente y nosotros tenemos que hacernos eco y tenemos que hacerlo en forma de bloque. Recuerdo que en el año 2014 conocí al profesor Marcelo Gullo, argentino, que él tenía una teoría que era la teoría que hablaba del umbral de poder, la insubordinación fundante. Y él hablaba de que la única manera de hacernos conocer, de hacernos valer, era a través de bloques. Claro. Bloques no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, social y cultural. Bueno, cuando se derrotó el ALCA fue un bloque. Fue un bloque. Concertado, con criterios. Exactamente. Un bloque en donde todos tenían un interés en común, que es el interés de los pueblos. El interés de que el pueblo prevalezca, de la autodeterminación de los pueblos se haga un hecho. Claro. Y eso es algo que no podemos obviar. Incluso hoy día estamos observando cómo, desde el punto de vista del instrumento, por lo menos en la política exterior venezolana, de la diplomacia de paz, vemos la diplomacia de los pueblos también. Organizaciones de movimientos, gran cantidad de movimientos, siempre buscando de mejorar, de buscar que las condiciones para todos sean las mejores, no para un grupo, sino para todos en general, Claro. rompiendo con muchos esquemas. ¿Qué opinas tú de la creación de una moneda única al menos para el subcontinente, pues? Ya hubo una experiencia.
Una experiencia con el Sucre. Un intento con el Sucre. Claro. Fíjate tú, esa moneda única dentro de un bloque de integración es viable, pero desde mi punto de vista considero que sería simple y sencillamente para el Tratado del Trabajo Internacional, Comercio Internacional, que sería la forma, ¿verdad?, más idónea para terminar de delestrarnos del No cometer los errores de la zona euro. Ya hay experiencias Claro, y entonces tenemos que asumirlas. Ya hay una experiencia muy grande. Observemos lo que está sucediendo ahorita en la Unión Europea y ya prácticamente se están observando brisas de que la desintegración de la Unión Europea va a Porque primero sacrificaron a Grecia, pero ahora resulta que los países más poderosos, Francia y Alemania, están sacrificando a España, están correcto. sacrificando a Entonces, todo lo demás. no están con miramientos, sino están viendo su parte nada más de ellos. Y cuando se hace un bloque de integración, eso tiene que ser algo entre todos. O sea, y si vamos a solventar un problema, si vamos a atacar un problema, es entre todos. Claro. No es que yo te voy a dejar a ti por fuera y entonces me encargo yo. No. Entonces, sí estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero dentro de ese marco. Lo mismo pienso. A lo internacional. Igualmente lo creo, Reinaldo, porque fíjate esto, renunciar a la soberanía monetaria para crear es una debilidad muy grande dentro de la economía. La herramienta monetaria es uno de los instrumentos súper necesarios para la estabilidad de cualquier economía interna. Eso quedó en evidencia en la Unión Europea. Eso quedó en evidencia y ellos se dieron cuenta que efectivamente renunciar a esa política y quedarse nada más que con política fiscal, política comercial, no es suficiente para poder enderezar los fenómenos económicos que se suceden, que ocurren. Y ahí está el peligro de la dolarización, de las benditas dolarizaciones. Correcto, exactamente. Fíjate tú, aquí en caso de Venezuela, ¿qué pasaría con nosotros si de repente por alguna razón dejamos de tener política monetaria con este problema que tenemos ahorita? Entonces, precisamente gracias a que todavía tenemos esa maniobrabilidad, entonces estamos tratando de, el gobierno revolucionario está tratando de llevar las cosas más o menos a que se organice y se ordene dentro de todo el contexto que se está viviendo. Mira, hay uno de los elementos que preocupan porque cuando Chávez, que fue, y eso tiene que reconocerlo todo el mundo, fue el pivote de esta nueva etapa de integración latinoamericana, los Estados Unidos de alguna manera estaban como descuidados. No ponían en su primera plana de agenda el tema latinoamericano. Hoy no es así. Entre otras cosas porque están perdiendo los espacios en el mundo, producto de la guerra esta que hay en Ucrania, que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es algo como tú lo debes saber muy bien, algo mucho más profundo que está trastocando todo el establishment mundial. Ya los Estados Unidos no van a ver Latinoamérica como antes. Ahora esta es su reserva de recursos, su reserva de poder, su reserva monetaria, porque el dólar está perdiendo poder y están reconfigurando su posicionamiento en el mundo. Ahorita tenemos que ir a una pausa, pero sí nos gustaría que al regreso pudiéramos tocar, porque toda integración indiscutiblemente toca lo político, el poder. Y lo económico, evidentemente, es uno de los elementos fundamentales. Vamos a una pausa y al retorno seguimos hablando con nuestro invitado de hoy sobre este tema tan importante para los pueblos, la integración latinoamericana. Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasis. Agora, quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Así es, Brasil está de vuelta, Reinaldo. Hoy estamos hablando para nuestros televidentes, estamos hablando sobre la integración latinoamericana,
sus ventajas y bueno, y los peligros que nos genera a nosotros hacer ese intento, además histórico que tenemos que hacer. Fíjate, Brasil está de vuelta, como termina el video con Lula. Sin embargo, ni siquiera Lula tiene la misma, digamos, la misma fuerza que tenía inicialmente en su primer gobierno. En la configuración de la izquierda actual latinoamericana, de los presidentes que se dicen de izquierda en Latinoamérica, es totalmente distinta cuando Chávez estaba con Kirchner, Evo, Correa, en fin. ¿Cómo ves eso? La situación no va a estar tan fácil, porque hay muchos, desde mi perspectiva, hay muchos de esos presidentes que son extremadamente pragmáticos, ¿no? Entonces, y ese pragmatismo conduce a que tiene muy poca visión prospectiva. Hay algunos que no se les puede decir la palabra en público de cómo uno define que son. Sí. Fíjate, mira, dentro de este nuevo contexto histórico, evidentemente que las condiciones son otras. Estamos en otro momento y bien vemos que esa corriente de gobiernos progresistas exactamente está por toda la región, Centroamérica, pero es una izquierda que desde cierto punto de vista ha llegado al poder con compromisos, hay alianzas, Claro. hay momentos, cada uno de esos países tiene momentos complejos. Por ejemplo, en el caso de Lula ahorita, él va a estar en un gobierno con un Congreso totalmente en contra, porque el Congreso es prácticamente de Bolsonaro. El amigo Petro igualmente está en el gobierno, pero tiene también un Congreso adverso. Claro. Entonces, hay una cantidad de elementos que se deben tomar en consideración para tener una proyección hacia dónde puede ir esa integración, cómo va a ir esa integración. Exacto. Yo pienso que aquí va a prevalecer lo sensato, lo lógico, la parte económica. La parte económica va a prevalecer mucho aquí. En los primeros años de UNASUR existió el Consejo de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN. En ese consejo se crearon muchos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura. Okay. Y había un proyecto que es el proyecto del escudo guayanés, en donde está Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. Ahí hay muchos proyectos de carreteras, de vías de comunicación, porque buscan la manera de acortar los tiempos, de acortar las distancias, de disminuir los costos de los fletes, o sea, todo buscando la parte económica, los beneficios. Y entonces, todos esos proyectos, se activa UNASUR, lo más seguro es que todos esos proyectos se van a retomar, se van a condicionar a los nuevos tiempos, por supuesto, pero tendrán que sortearse, ¿verdad?, los obstáculos que se presenten en vista de esa, digamos, variopintidad que hay en cuanto a cómo es la izquierda actual, que no es la misma Claro, de no es cuando la misma, el evidentemente. comandante Chávez. Así es. Mira, hay un elemento que, como en este universo, mundo donde estamos, lo que hagan actores como China, Rusia, va a tener también peso en la forma como nos integremos. China tiene un proyecto que es la Ruta de la Seda, además de todos los proyectos que tienen en términos de crear intercambios, de crear monedas, de crear sistemas alternativos al SWIFT. China ha venido avanzando en la relación con Latinoamérica. De hecho, en Chile tienen bancos que ya funcionan con el yen, con el yuan. ¿Cuál sería, cómo visualizas tú esa posibilidad, una Latinoamérica unida frente a la nueva recomposición mundial donde China, Rusia, todo este aspecto de la Unión Euroasiática van a tener peso en lo económico? Fíjate, como lo mencioné en un principio... Disculpe, interrumpa, Reinaldo. Quiero agregar algo más en la misma tónica de Tony. Los BRICS. O sea, Claro. Los BRICS con Lula ahí en Brasil. Hacia allá iba, fíjate tú. En esta nueva recomposición social, como lo dije en un principio, estos nuevos actores que están surgiendo, Rusia, China, India, Irán, los países que se quieren anexar otra vez al BRICS también, están dentro de un contexto del ganar-ganar. No es ese contexto en donde yo me quiero imponer y solo soy yo el que voy a obtener un beneficio. No, aquí tenemos otro tipo de relación comercial en donde nos vamos a ver muy beneficiados. Así lo veo yo desde ese punto de vista. Yo opino lo mismo. Incluso, fíjate tú, lo que son los chinos. Ya ellos ahorita, dentro de su estructura, de lo que ellos llaman la nueva estructura económica, ellos ahorita están manejando lo que llaman la circulación dual. ¿Por qué?
Cuando tú lees eso, lees ese trabajo que presentan, la circulación dual te habla de la producción interna y la producción externa, que ellos dicen que tiene que existir un equilibrio para que se mantengan. Pero ¿por qué? Cuando tú buscas la razón, te das cuenta que es que ellos están también esperando un crecimiento de América, de Sudamérica, los países de Centroamérica, están esperando un crecimiento. Están preparándose para que no haya una sobreproducción. O sea, son personas que están claras de que no se trata de crear otra hegemonía, sino que tenemos que vivir de una manera mucho más equilibrada, mayor equilibrada. Los BRICS van a tener un peso sumamente importante. Y si se mantiene esta jugada de países que se quieran anexar al BRICS, eso va a crecer con mucha fortaleza y evidentemente Brasil va a tener un peso muy importante desde Sudamérica. Por eso lo importante de volver a realzar la UNASUR. Claro. Porque a partir de ahí, a través de esos mecanismos, de esos organismos multilaterales, es donde vamos a tener de afianzar y de poder enfrentar esos desafíos que se van a presentar en algún momento. Es así. Fíjate, Reinaldo, el conflicto que ocurre ahorita entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos, que utilizan a Ucrania para eso. Yo voy más allá. Sí, bueno, vamos a hablar de eso. Está afectando a todo el mundo, sin lugar a dudas está afectando a todo el mundo. Y es una expresión de este desplazamiento hegemónico que está ocurriendo, de que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial. Pues. Es una forma de, es parte, como decimos los venezolanos, una panca de ahogado, ¿no? Sí. Pero eso puede afectar la integración latinoamericana de alguna manera. Mira, Reinaldo, antes de que, porque yo sé que esto no lo vas a poder responder en 20 segundos, que es lo que nos queda en este segmento, vamos a ir a una pausa y regresamos al último segmento. Normalmente los segmentos con los invitados son de dos segmentos, pero últimamente las charlas han estado tan buenas que hemos agarrado los 3 segmentos. Okay. Entonces, bueno, vamos a la pausa y al retorno vamos a seguir hablando de este tema tan importante para todos los latinoamericanos. Estamos en vivo por Instagram, recordemos eso. No, claro, te iba a decir que también sabrosas esas gaitas están sonando, pero ok, se para Maracaibo. Miren, antes de que nuestro invitado Reinaldo conteste la pregunta que le hizo Juan Carlos, antes de irnos a la pausa, vamos a ver unos trazos que hemos preparado, que estamos recuperando ese... De mitos al descubierto. Sí, de los mitos al descubierto, estamos recuperando esa sección de Voz con Valde. Vamos a verle al retorno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Un grupo de expresidentes, políticos e intelectuales suramericanos enviaron una carta al mandatario venezolano Nicolás Maduro para que se abogue por la reconstrucción urgente y necesaria de una nueva Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Los firmantes estiman que la nueva UNASUR debe tomar en cuenta varios puntos transversales para enfrentar las 4 mayores amenazas que acechan a la región: cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria. Señalan que la renovación de UNASUR también ayudaría a que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tenga una mayor proyección. Además, podría integrarse como un mecanismo perfectamente funcional a la agenda continental. No se puede olvidar que la antigua UNASUR fue decisiva en la creación de la CELAC. La nueva UNASUR puede, en consecuencia, ser una fuerza que potencie la CELAC tal cual esta ha venido reconstituyéndose a partir del año 2021. Además, consideran que se deben generar medidas para favorecer la cooperación entre empresas regionales, las compras públicas conjuntas y leyes comunitarias, así como crear un grupo de trabajo para avanzar hacia un sistema de financiamiento de los intercambios comerciales que apunte a una futura integración monetaria, cuando las condiciones macroeconómicas lo permitan. De igual forma, indican que se deben crear mecanismos que faciliten la colaboración en materia de seguridad pública ciudadana,
políticas conjuntas para regular la acción de los grandes monopolios tecnológicos, acuerdos para promover programas de educación y capacitación permanente, especialmente en el área laboral, para enfrentar el reto de la digitalización, y concluyen planteando que la integración es hoy más necesaria que nunca, y un esfuerzo significativo en esa dirección permitiría alimentar un círculo virtuoso que fortalecería a las instancias multilaterales y aportaría a un bien superior hoy en día en peligro: la paz. Ahí está, seguimos en su programa Bosa con Valdés, con nuestro invitado de hoy, Reinaldo Tamaris. Reinaldo, quedó una pregunta en el aire. Hablábamos del conflicto entre Rusia, el nazismo, el neonazismo que está en Europa, que por cierto eso es bien contradictorio, ¿no? O sea, países como Francia, la propia Alemania defendiendo el nazismo en esa... y detrás de Ucrania, evidentemente, está la OTAN, está Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a la economía mundial? Y evidentemente, ¿cómo nos afecta a nosotros? Fíjate lo siguiente, o sea, cuando nosotros tocamos ese punto desde la mediática internacional, nos llevan a ver nada más que hay un conflicto bélico entre dos países, Rusia y Ucrania. Pero realmente cuando nosotros analizamos y profundizamos y vemos los hechos, entonces nos damos cuenta que hay un conflicto mucho mayor en donde está Estados Unidos, OTAN y Rusia. Estados Unidos, OTAN manejándose dentro de esas nuevas líneas o ese nuevo fascismo que está surgiendo. Pero si profundizamos un poquito más el análisis, nos vamos a dar cuenta que lo que hay es un enfrentamiento entre las grandes transnacionales de todos los ámbitos, energético, alimenticio, contra los estados-nación como Rusia, China, Irán, India, Venezuela, Cuba, Nicaragua, estados-nación que se mantienen con una fortaleza para evitar que estas transnacionales quieran venir a hacer con nosotros lo que les dé la gana o quieran hacer del mundo lo que ellos deseen por simplemente tener unas tasas de ganancias enormes. Entonces, en vista de esa situación, ¿qué es lo que observamos? Que se crean y se generan desequilibrios porque forman parte del mismo sistema capitalista. La lógica del capital lleva a que se crean conflictos porque es la única manera que tiene ese sistema de mantenerse. De lo contrario, él va a fallecer. ¿Cuáles son los grandes inconvenientes que se pueden presentar con esto? Desde la ciencia de que estudia la guerra, la paleología, nosotros no podemos ver o podemos observar como un triunfo, por ejemplo, cuando el hecho de, Estados Unidos pierde su hegemonía, ok, pero tenemos que verlo con cuidado porque tenemos que recordar que esa fue una potencia que puede inventar cualquier cosa en este momento que está cayendo, que tiene gran cantidad de ojivas nucleares que necesitan mantenimiento. Entonces, son detalles que se tienen que tomar en consideración a la hora de que comiencen a mermar esas fuerzas de Estados Unidos, la OTAN. O sea, es todo un complejo de fenómenos que se pueden dar y que evidentemente van a afectar la economía. Entonces, retomamos otra vez el tema principal, la integración. Es necesaria la integración. El escudo protector. Por supuesto. Porque por donde lo veamos, es importantísimo. Es importante porque es la manera en cómo cada uno, desde su espacio, aporta para ser uno grande y poder afrontar los peligros que se presentan. El público ha enviado sus respuestas, sus opiniones, sus preguntas. Vamos a verlas, que están en Twitter, en la plataforma Twitter, antes de que Elon Musk elimine Twitter. Ajá, ahí está Aquí bien. tenemos. ¿Por qué considera usted que es importante la unidad latinoamericana? Fue la pregunta que formulamos y aquí vienen las respuestas. Es la única manera, dice José Jaimes, es la única manera de contrarrestar la influencia hegemónica e imperialista tanto de Estados Unidos como de Europa. Juntos somos fuertes y podemos estar de tú a tú con ellos. Así es. Ahí tenemos a Vladimir Atienzo. Yo diría que es para formalizar y fortalecer nuestros intereses. Tenemos otro tuit, José Boada. Así siempre debería ser. Toda Latinoamérica unida por nuestros intereses sociales, económicos, geopolíticos. Tenemos a Blanca Nieves. Es necesaria una buena vecindad latinoamericana para acabar con la intromisión extranjera, los golpes de Estado, hacer valer nuestra economía pujante latinoamericana, la cuna de riquezas y sin poder crecer ¿hasta cuándo?
Tenemos a Ibrahim Romero. Para unirnos debemos reconocernos en nuestras debilidades y fortalezas, en nuestras igualdades y diferencias. De allí partiría la igualdad y con ella la unidad que nos llevarían a enfrentar los imperios en un solo bloque, haciendo valer nuestros derechos. Tenemos a Manuel Figuera, 8K, porque es la única manera de diseñar una economía regional que nos permita desarrollar a nuestra Latinoamérica con todo nuestro potencial y dinamismo. Creo que ese era el último. Creo que ese era el último. Ah, no, aquí está Rubén Soto. Yo conozco a este Rubén. Para enfrentar juntos a las potencias extranjeras que quieren seguir saqueando los recursos naturales de esta región, como lo hizo primero España y ahora los Estados Unidos. Ok. Bueno, en un minuto, Reinaldo, tu mensaje final de este programa. Bueno, mira, retomando parte de toda esa respuesta que dieron por Twitter, efectivamente, aquí hay un hecho muy importante y es que Sudamérica debe comenzar a tomar en consideración todo ese potencial que tiene, sobre todo de insumos de primera necesidad, para hacer un valor agregado. Yo creo que ya es hora de que Sudamérica se transforme también en una especie de productor con su materia prima. Crear valor agregado, porque es la única manera de crear riqueza para poder beneficiar a los pueblos. Ya creo que ya es suficiente de que se esté vendiendo la materia prima sin hacer verdaderamente el trabajo que se tiene que hacer. Pero por ahí pasa, eso pasa, y esto que voy a decir va a generar más tiempo, pero eso pasa por una transformación en la educación. Por supuesto, como lo dijimos en un principio, la educación es fundamental en todo esto. Reinaldo, para todo. Bueno, Reinaldo. Mil gracias, hermano, de verdad que sí. Gracias, hermano, por estar acá. Un placer. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana. Por el canal que no amarga su vida. Venezolana de Televisión. Hasta luego.